noches, amigos, y bienvenidos a otra entrevista de La Voz Digital. Hoy, 10 de diciembre, se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Y para conversar sobre este tema se encuentra con nosotros la licenciada Aleida Centeno, quien ha sido defensora de los derechos humanos desde diferentes escenarios, tales como presidenta del Partido Nacionalista de Puerto Rico y la Comisión de Asuntos de la Mujer, entre otros escenarios. Licenciada Centeno, bienvenida. Unas palabras para nuestro público que le sintoniza a través de este Facebook Live. Sí, muy buenas noches a todas y todos y todes. Es un placer para mí poder saludarlas en un día como hoy, que se conmemora una fecha tan importante para la humanidad. En el 10 de diciembre de 1945, la Liga de Naciones estableció la Declaración de los Derechos Humanos. Desde entonces para acá ha sido un documento dinámico, vivo, esencial para el desarrollo de muchas naciones. Y para mí es un orgullo inmenso que me hayan considerado para abordar este tema aquí en esta nación nuestra que necesita tanto de estos temas. Seguro que sí, licenciada, y le agradecemos, ¿verdad?, su disponibilidad para estar con nosotros también. Para comenzar a hablar en nuestra conversación sobre los derechos humanos, ¿podría explicarnos desde su perspectiva qué son los derechos humanos y cuál es su importancia? Mira, en la nación puertorriqueña, el aspecto político de los derechos humanos se tergiversa. Se hace pasar solamente como derechos civiles. Y hay una diferencia enorme, brutal, entre derechos humanos y derechos civiles propiamente. Aunque los derechos civiles están contenidos dentro de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos comienzan con que todos los seres humanos nacen con igualdad de dignidad y derechos y están dotados de razón, conciencia, donde pueden compartir fraternalmente los unos con los otros. Y se establece que el primer derecho que tiene un ser humano es el derecho a la vida. Ese derecho a la vida se une con el derecho a la libertad y el derecho al disfrute pleno de los derechos políticos. Así que no es que yo pueda, por ejemplo, hacer una actividad como la que ocurrió en julio del 2019 en Puerto Rico. Eso está contenido dentro de lo que es el derecho a la libre expresión de los derechos humanos. Y usted se refiere a la manifestación que llevó a cabo el pueblo de Puerto Rico para pedir la renuncia de Ricky Rosselló. Ajá, lo que llevó al administrador, porque en una colonia no se gobierna, se administra, que cambiáramos de administrador en ese momento dado, porque la nacionalidad puertorriqueña, la nación puertorriqueña, no puede decir que tiene un gobierno propio cuando a la misma vez se dice que es una colonia. Y por eso es que es tan importante la discusión de este tema en estos foros. Porque si mi primer derecho es el derecho a la vida y el segundo es a la libertad y el tercero es al disfrute pleno de los derechos políticos, el cuarto es que nadie puede estar sujeto a ninguna forma de esclavitud. Y se considera que el colonialismo es un crimen de lesa humanidad. Lesa significa lo contrario a ilesa. Ilesa es que está sano. Leso es que está dañado, perjudicado. Es un crimen de lesa humanidad porque somete a un pueblo a ser esclavo de otra nación. Ese es el colonialismo y por eso es un crimen de lesa humanidad. Y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, la nación puertorriqueña
no siente que se tiene que expresar en contra de esa situación de esclavitud colonial al que lo tienen sometido. Igual nos tienen sometido a toda otra serie. Mire, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece muchísimas cosas. Por ejemplo, usted tiene derecho a disfrutar su nacionalidad. Su nacionalidad no puede ser suprimida. En Puerto Rico desde 1917 se nos suprimió la nacionalidad y estamos sin nacionalidad. Nosotros podemos votar si somos ciudadanos de otra nación, y el extranjero que adopte la nacionalidad de esa otra nación puede votar por encima de nosotros, que es lo mismo que decirnos que cualquiera extranjero puede dejarnos sin derechos políticos socolor de que nosotros somos una colonia y nos restaron la nacionalidad. Lo mismo sucede con los derechos, los recursos naturales. Las naciones tienen el derecho al control y al bienestar y a todo lo que se refiere a todo lo que son dueñas, porque de esa forma las naciones pueden desarrollarse. Aquí viene alguien, le paga la visa a Estados Unidos para poder entrar aquí, no nos la paga a nosotros, y se ve como si esa persona nos estuviese haciendo un favor de venir aquí. No nos están haciendo ningún favor. Un extranjero que viene de Europa, que viene de África, que viene de Asia, que viene de cualquier sitio del Oriente Medio, de Sudamérica, tiene que pagar una visa para entrar, pero no es a los puertorriqueños que se la paga. Y si va a entrar al yunque, no es a nosotros los puertorriqueños que nos paga la entradita al yunque. Y si va a entrar al morro, igual. Así es que a nosotros se nos ha ido conculcando y se nos dicen que nosotros no producimos nada, que nosotros somos unos mantenidos. Mire, nosotros estamos manteniendo a otros y hay tantas áreas económicas que nosotros estamos siendo perjudicados y quedándonos sin derechos humanos, porque nos quedamos sin el derecho al disfrute, al control, a poder... ¿A quién protegen los derechos humanos? ¿A quién protegen los derechos humanos? ¿A quién protegen los derechos humanos? ¿O quiénes están protegiendo? Los derechos humanos protegen a todas las naciones, a todas las personas dentro de las naciones por igual. La Carta de los Derechos Humanos se ha traducido en 501 idiomas. Yo la imprimí para que puedan verlo. No sé si logro enfocar esto aquí. No. Sí. Sí. La estamos viendo. Ok. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos está diseñada para que cubra a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a todas las minorías por religión, a todas las minorías por lenguaje, por etnia. Está diseñada para que cubra a todos los grupos que puedan subsistir o convivir dentro de una nación o territorio. Licenciada, algunos grupos reclaman una especial defensa de sus derechos humanos. ¿Esto significa que tienen más derechos que otros? No. El que uno afirme que uno tiene unos derechos humanos no significa que uno le está negando los derechos a otros. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas mujeres llevamos asesinadas este año? Pues las mujeres en Puerto Rico planteamos que dentro de lo que es los derechos humanos, nosotras tenemos el derecho a la vida. Y ese derecho a la vida para nada niega el derecho de los hombres a la vida. No es que se está negando a los hombres el derecho a la vida, no, se está afirmando que de la misma forma que los hombres tienen derecho a entrar y salir de relaciones sin que los asesinen, las mujeres tenemos el mismo derecho de entrar y salir de relaciones sin que nos asesinen. Hablemos un poco sobre su rol en la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Sabemos que usted ha estado activa en este escenario. ¿Qué la ha motivado a involucrarse en diferentes causas en defensa de los derechos de las mujeres? En primer lugar, que
el 60% de las mujeres en Puerto Rico somos pobres. Y ese 60% también figura como jefe de familia. O sea, hay una persona que gestó un niño, que procreó un niño, y después que lo procreó, se evadió, se fue, o asume un rol mínimo en esa crianza. Cuando nosotros hablamos de que la mujer tenga igual de derechos, también estamos diciendo que el hombre tiene igual de responsabilidades. También estamos diciendo que esa igualdad de responsabilidades se debe traducir en que los hombres hagan asignaciones, en que laven ropa, en que cocinen para los niños, en que cuando se quedan un fin de semana con los niños, no sea solamente el fin de semana chévere donde el niño lo va a pasar de maravilla, mientras que cuando el niño vuelve con mamá, mamá tiene que estar ya al final del día, el domingo a las 5, a las 6 de la tarde, antes de que el muchacho se duerma porque llegó cansado, agitándolo para que pueda hacer las asignaciones, porque al otro día tiene que llegar a la escuela con las asignaciones hechas. O sea, yo en mi litigio, yo busco la forma de que esos procesos de igualdad de la mujer se vayan concretizando en materia. No es nada fácil, es un día a día. Igual que las relaciones de poder se vayan minimizando. Y cuando te digo relaciones de poder, yo he tenido relaciones de poder de todos los tipos que te usan el sistema gubernamental para hacer querellas y lograr que tú tengas unas conductas porque él no quiere que tú tengas pareja. Bueno, pues va y acusa a tu pareja de que la pareja le ha hecho algo al niño, a la niña. Él no quiere que tú trabajes, entonces va y te lleva a un castillito que queda en la Cínsora por allá, sin carro, sin posibilidades de salirte de allá con niños pequeños, y entonces no hay forma que esa mujer se pueda desarrollar todo tipo de cosas. Uno se enfrenta diariamente. Esa devaluación de la figura materna. Sí, yo no sé cuántas veces a la semana a mí me viene un colega o una colega a decirme bajo la patria potestad, y yo le contesto, la patria potestad también existe. Sí, porque se quiere hacer ver que si el concepto es patria potestad porque viene del pater, que es el hombre, pues entonces en lo que diga él va por encima de lo que diga la mujer. Y yo nos pasamos peleando. Uno de las personas que nos está observando, el licenciado Antonio Camacho, le quiere hacer una pregunta que dice: ¿la violencia doméstica es un crimen en contra de los derechos humanos? Claro. Y yo te voy a decir algo. Y tenemos un problema brutal de conceptualización de lo que es la violencia. Tenemos situaciones donde se cree que si yo vivo violencia, con ponerme más violenta todavía, yo voy a resolver el problema de la violencia. Eso no lo resuelve. La violencia solamente se resuelve saliéndose de la violencia. Sí. Alguien no te respeta, porque de lo que estamos hablando es de si hay respeto humano o no hay respeto humano. Si alguien no te respeta, no hay forma de salir de la violencia si no es saliéndote. Te tienes que salir de ahí. Y puedes darle 20 vueltas a la noria. Puedes entrar y salir de la relación 3, 4, 5, 7, 9 veces. Siempre para resolver ese problema de violencia te vas a tener que ir. Y esa es la realidad. Porque cuando alguien no respeta a uno, después que te faltó el respeto, no te va a volver a respetar jamás. Eso es como cuando hablamos de la infidelidad. Si alguien te fue infiel y tú lo permitiste, olvídate de los peces de colores, porque esa persona para siempre te va a seguir siendo infiel. Sí, si tú le eres infiel a alguien y esa persona te lo permite, siempre te vas a salir del carril, porque la persona te está diciendo,
Pues no importa lo que tú hagas, yo quiero estar aquí contigo. Y eso es la lectura que se da y el atentado a la vida en ese proceso va desde cogerse un SIDA, una gonorrea que te incapacite, 20,000 problemas. Ahora mismo con la pandemia, sí, una mujer que se queda, que respeta, que no cruza y está pendiente de no contaminarse para no contaminar a los niños, para que tenga una pareja infiel. ¿Con cuántas personas viene él a la casa? O ella, si es infiel. Sí. Licenciada, le pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de crear y mantener los derechos humanos? ¿Es del gobierno o es de los ciudadanos? De todos, de toda persona. Por eso es que tú y yo estamos aquí hablando. Para mí esta es una responsabilidad que nos toca a todos y a todas. Nosotros tenemos, mire, la nación puertorriqueña tiene muchas tareas por hacer. Ayer alguien me envió algo bien bonito sobre la tierra, que hay que comenzar, si queremos ser independientes, hay que comenzar por sembrar. Y yo le dije, sí, pero también hay que hacer otro montón de cosas más. O sea, no es solamente sembrar, porque si usted siembra, y como ahora mismo va a suceder que le están privatizando el agua, se acaba de anunciar en la Semana de los Derechos Humanos que la Organización de las Naciones Unidas había determinado que el agua es un derecho humano. Se ha determinado que el agua entró en el sistema de precios de Nasdaq. Eso bajó esta semana. Y si usted es agricultor y a usted le metieron el agua en el sistema de precios de Nasdaq, eso significa que dentro de algún tiempito, usted para hacer su agricultura va a tener que pagar muchísimo más y eso significa que tú y yo y todos los demás vamos a tener un problema de comida, de higiene, porque entonces si el agua se va a privatizar, significa que la pagas bien cara, que posiblemente te llegue o pues posiblemente no te lleve. Exacto, no va a ser accesible para todos los sectores. Y en Puerto Rico, ya Puerto Rico ha vivido eso. Puerto Rico es una de las naciones riquísimas en agua en el planeta. Nosotros somos riquísimos en agua. Pero allá en el Río Blanco, la Marina de Guerra puso una toma y saca agua para llevarla para Guantánamo, para Irak, para Afganistán, para cuánto lugar en el planeta ellos van a intervenir. Ellos van con agua boricua. ¿Y qué ha pasado con las comunidades altas en el este de la isla? Pues allá se ha tenido que desarrollar grupos como Agua para el Campo, que son gente que vive luchando que les llegue agua a sus casas porque la potencia del agua no da para que se la lleve el gobierno de Estados Unidos con su marina de guerra y que nos dé para nosotros también. Y si esa es nuestra realidad ya, imagínate cómo va a ser nuestra realidad a partir de esta semana cuando comenzaron a ponerle el precio Nasdaq al agua. Búscalo, está en California, el precio del agua en California lo metieron en Nasdaq. Y el argumento es el más baladí del mundo. Ay, porque habemos personas que contaminamos el agua. Y los gobiernos lo permiten. Y como el Estado está permitiendo que el agua se contamine, pues entonces la vamos a privatizar porque privatizada va a estar en unas manos que la cuida mejor. Ajá. No, y aquí en Puerto Rico tenemos una situación con los derechos humanos que se ha agravado en los últimos años, ¿verdad? Los gobiernos de turno han fallado gravemente en desarrollar medidas concretas y urgentes para atender este tema. ¿Qué usted opina sobre cómo el gobierno ha trabajado esta situación? Puerto Rico no tiene gobierno, Puerto Rico tiene una administración colonial. El caso de Sánchez Valle, que lo decidió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y el caso de Franklin,
ambos casos establecen que Puerto Rico, uno, no controla su economía, Franklin dice eso, que no tenemos derecho a la quiebra criolla ni establecer ninguna medida económica, y el de Sánchez Valle dice que no tenemos derechos políticos. Pues entonces, hoy, Día Internacional Universal de los Derechos Humanos, nosotros estamos con la resonancia de hace ya 3 años o 4 años, en el 16, de unos casos legales que dicen que nosotros como grupos, como colectivo humano, no tenemos nada de eso. Y son cosas bien preocupantes que nosotros tenemos que ponerlas sobre la mesa y discutir cuál es la consecuencia de eso. Porque mire, a nosotros se nos imputa una alegada deuda. Pero si la ley Foraker estableció que Puerto Rico no controla absolutamente nada económico, y la ley Jones, que vino después, que nos impuso la ciudadanía extranjera, no cambió ese articulado de la ley Foraker. Y la ley 600, que vino después, tampoco lo cambió, porque lo que dice Sánchez Valle es que se habrá dicho que el Estado Libre Asociado es esto, aquello y lo otro, pero que no es verdad. Que aquí nosotros no tenemos ninguna capacidad política para tomar decisiones de administración gubernamental. Es lo que dice Sánchez Valle. Si esa es nuestra realidad y después de eso nos imponen una junta, ¿qué es lo que va a cobrar esa junta? Lo que nosotros decidimos, si nosotros nunca tuvimos capacidad para decidir. O sea, usted tiene un niño y usted se va a un centro comercial y le dice al niño, aquí tú no decides nada. Y usted va y compra en una tienda y luego compra en otra y luego compra en otra y luego compra en otra. Y cuando sale de la tienda viene y dice, bueno, yo compré todo esto, pero el deudor es el nene. Ese es el equivalente. Usted dígame, ¿quién decide que un bonista entra a Puerto Rico? No es ninguno de nosotros. Es un congresista. Y cuando ese congresista y ese bonista se ponen de acuerdo para entrar en nuestra nación, ¿qué sabe usted cómo fue el negocio? ¿Cómo usted puede auditar eso? Si el bonista le dice, mira, si tú me dejas ir para Puerto Rico, pues yo te doy 1,000 millones. Si yo voy a sacar 400,000 en 5 años, pues yo te doy 1,000. Ok, está bien, vas para Puerto Rico. Usted plantea que se nos han violado los derechos. Todos, completamente. Nosotros vivimos en un estado de esclavitud. Y ese estado de esclavitud está sancionado por la Organización de las Naciones Unidas, porque se ha establecido que el coloniaje se fundamenta en principios de discrimen racial, social, económico, étnico. Todas las formas de discrimen están contenidas en el coloniaje. Hubo una reunión después que Mandela ganó el poder en Sudáfrica. Hubo una reunión en Durban, Sudáfrica, donde se analizó los efectos del coloniaje como un crimen y se concluyó por esas naciones que estuvieron reunidas ahí, que fueron como parte del concilio de económico social de las Naciones Unidas, que el coloniaje es un crimen de lesa humanidad amparado en discrimen por todas las razones que expliqué, y que no basta con que la nación que interviene a la otra nación le pida perdón, que tiene que restituirle económicamente.
Ya esos conceptos, Estados Unidos mismos los ha utilizado, porque los utilizó en el caso de Cuba, cuando Cuba le gana la guerra a España por su independencia, que Estados Unidos se mete allí, dice a ayudarlos, después le metió la enmienda Platt. Estados Unidos alega a nivel internacional que las deudas que España le está cobrando a Cuba son deudas coloniales y por ser deudas coloniales no procede su pago. Y no pagaron. No pagaron. Y eso se vuelve a repetir cuando cae la Unión Soviética. La Unión Soviética, Rusia le factura a Cuba y Cuba le contesta, yo no negocié con Rusia. Yo negocié con la Unión de Repúblicas Socialistas. Entiendo. Tenemos otra pregunta del público que dice, ¿cómo el COVID ha creado una necesidad ante los derechos humanos? Ay, esto es desastroso. De verdad que toca todos los campos, especialmente el laboral, donde los patronos quieren seguir produciendo independientemente de que sus trabajadores estén afectados y hay muchos casos que me estoy enterando, inclusive yo lo viví, de centros contaminados donde no se le dice nada al personal y se sigue haciendo que el personal se presente a trabajar estando el lugar sin limpiar, en riesgo, exponiendo la vida de la gente. Y como dijimos, el primer derecho humano es el derecho a la vida. Y si es verdad que el COVID es una biotecnología aplicada para eliminar a parte de la población humana, pues estamos hablando de una gran violación a los derechos humanos. Por otro lado, la insuficiencia de servicios médicos, la insuficiencia de estructuras, la negación. Por ejemplo, un ejemplo ahora mismo, los docentes, la gente que son docentes en el sistema de educación pública en Puerto Rico. Estas compañeras y compañeros están exigiendo que se abran las escuelas cerradas, que se contraten más maestros y que se dividan los salones a una cantidad de matrícula que permita el distanciamiento social entre los estudiantes. Los salones los tenemos, las escuelas están cerradas. No es nada más que ponerlas a funcionar. Los docentes también los tenemos. En Puerto Rico hay un montón de gente que son docentes que están desempleados. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de reabrir las escuelas con garantías de que no se forme un atentado brutal contra la vida de los estudiantes y las estudiantes. ¿Y por qué usted cree que no se está llevando a cabo este proceso como se debería llevar? No, tenemos una Junta de Control Fiscal que dicen que ellos mandan por encima de quien de quien sea. Uh-huh. Y esa Junta de Control Fiscal impide que se tomen decisiones a nivel de administración. Así es que tenemos una situación donde los derechos humanos y el derecho humano a la vida de esos estudiantes está en precario. Y es como si es más importante pagar una deuda que mantener la gente viva. ¿Y pagar qué deuda? Una alegada deuda. Porque, como volvimos a decir, si usted mantiene una persona en estado de no representación, que es el colonialismo, entonces después no le puede decir que es deudor. Porque o es colonia o es nación soberana, y si es nación soberana, entonces esa nación soberana tiene derecho a decir, mira, yo no te reconozco ninguna deuda. Además,
Aquí hay un montón de renglones que en la alegada deuda no se han contado. Por ejemplo, la sangre que se ha perdido en las guerras, ¿cuánto vale? La salud mental que se ha perdido, producto de conflictos bélicos. Vietnam, Irak, Granada, Panamá, Santo Domingo, menciónenlo. Los puertorriqueños hemos estado en todos lados. Y todas esas familias que han sufrido las consecuencias de tener en su hogar una persona que vive enferma porque tuvo que matar a un igual, ¿eso vale algo? No, eso no vale nada. Todo el agua que se han llevado del Río Blanco, todo el oro que se han llevado del Yunque, todo el uso de la nación puertorriqueña para bombardearla durante 60 años. Todo el uso de la nación puertorriqueña para emplazarle armas electromagnéticas por todos lados. O sea, cuando si nosotros vamos a escribir nuestra factura, que es lo que nosotros deberíamos hacer como nación soberana, ¿verdad? La factura nuestra va a pesar mucho más. Licenciada, estamos por finalizar. Un mensaje final para el público que nos ha sintonizado a través de este Facebook Live. A mí una vez me preguntaron con relación al agua, que si Estados Unidos se estaba llevando el agua, que se podía hacer. Y yo le contesté a la persona, algún día mi nación va a tener sed. Hoy yo le digo a toda esa juventud que se levanta que está sedienta, que no abandonen la esperanza, que no emigren, que se queden aquí, que afirmen que este es nuestro lugar y esta nuestra nacionalidad y que luchemos por esto. Que por más divisiones que nos siembre el enemigo, porque son divisiones en apariencia, que sigamos la lucha y no cejemos en nuestro empeño de reafirmarnos y desarrollarnos como nación. Porque dentro del concierto de naciones ya está la estructura desarrollada para que todos los países en desarrollo puedan utilizar esto para nosotros hacer una sociedad maravillosa. Si nosotros hacemos eso y desde nuestra cultura nosotros desarrollamos nuestras creencias de lo que nosotros creemos que es feminismo, cooperativismo, que es socialismo, que es todos los ismos que quieran. Si nosotros desarrollamos nuestra identidad nacional con guías y con estructuras, nosotros lo vamos a poder lograr. Nosotros no estamos impedidos de lograrlo, no tengamos miedo, que se puede. Hay otras naciones, busquen Singapur, como esa nación, ellos tienen menos territorio que nosotros y son miles y más millones que nosotros. Y con todo y eso son una nación que echa para adelante y que es de las más desarrolladas de Asia. No tenemos por qué rendirnos. Nosotros no tenemos por qué rendirnos. Y feliz Día Internacional de los Derechos Humanos, que sigamos aprendiendo de esto y que sigamos luchando. Seguro Gracias. Que sí, licenciada. Queremos agradecerle nuevamente su disponibilidad para estar con nosotros y hablarnos sobre este tema. Y al público que nos sintoniza, les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Para La Voz Digital de Puerto Rico, se despide de ustedes Sheila Matos. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.